El cielo puede parecer infinito, imperturbable, una autopista segura por la que transitan máquinas construidas para desafiar la distancia. Y sin embargo, en esa vasta carcasa azul, hubo noches en las que 3 aviones entraron en una especie de zona prohibida, vuelos que, por error humano, por fallo técnico o por una conjunción de circunstancias, se convirtieron en historias que jamás debieron producirse. 3 trayectos, 3 silencios distintos, 3 listas de nombres que de pronto dejaron de tener retorno. Esta es la historia de esos vuelos: MH370, Helios 522 y Eastern 401. No son leyendas, son investigaciones, informes y restos que exigen respuestas. Y en cada caso hay algo profundo y a la vez inquietantemente humano. Vulnerabilidades que explotaron en instantes que podían haberse evitado. La primera historia comienza una noche en Kuala Lumpur. El vuelo MH370 despegó como todos los días, un Boeing 777 con rutas programadas, con pasajeros que llevaban en su equipaje teléfonos, esperanzas y planes. El trayecto hacia Pekín parecía rutinario, serían unas horas en el aire y nada más. Pero la rutina se quiebra cuando una cabina, normalmente llena de actividad silenciosa y procedimientos, cae en un silencio que no se corrige. El aparato despegó y ascendió siguiendo las planificaciones, comunicaciones de torre, chequeos automáticos, una aeronave que responde a sus sistemas y a la supervisión del control aéreo. Casi 40 minutos después del despegue, la conversación final por radio fue un buen sueño, una breve despedida, una frase mínima que cerraba la secuencia normal de control y despedida del espacio aéreo de Malasia. Al poco, algunos sistemas dejaron de reportar. El radar secundario, la señal que las aeronaves emiten para identificarse electrónicamente, dejó de aparecer en las pantallas civiles. Pocos minutos después, el avión desapareció de muchas de las plataformas habituales de seguimiento. No hubo, al menos no de forma pública y completa, una señal que explicara ese silencio. La pregunta que ocupó a técnicos, familiares y gobiernos fue exactamente esta: ¿cómo se borra del mapa una máquina que debería poder ser rastreada? Para entender qué ocurrió, hay que detenerse en cómo se siguen los aviones. Existen 2 tipos de radar que son fundamentales en la aviación: el radar primario y el secundario. El radar primario funciona como una linterna, emite una señal y escucha el eco que vuelve del metal de la aeronave. Es útil y fiable para detectar objetos, pero no da información sobre identidad ni altitud con precisión moderna. El radar secundario, en cambio, depende de un transpondedor instalado en la aeronave, un dispositivo que, cuando recibe un interrogatorio desde el suelo, responde con un código y con datos que permiten identificar el avión y su altitud. Es el equivalente a una matrícula electrónica. Apagar o desconectar ese transpondedor es como quitar la matrícula y cerrar la comunicación automática. En el caso del MH370, los registros muestran que el transpondedor dejó de responder. Cuando se estudió más en profundidad, surgió otro rastro. El sistema de comunicaciones satelitales, las señales que intercambian la aeronave y a través de un proveedor como Inmarsat, los satélites, generó respuestas periódicas, llamadas handshakes o pulsos automáticos, que no contienen voz ni mensajes, pero sí un sello de presencia. Esas señales sirvieron más tarde para reconstruir una posibilidad. Cada respuesta satelital implicaba una distancia aproximada entre el avión y el satélite, lo que sobre mapas se tradujo en arcos. Así se conformaron los famosos arcos Inmarsat, líneas que señalan puntos desde los que la aeronave pudo haber respondido al satélite. No es una ubicación puntual, pero sí una franja en la que buscar. Lo que vino a continuación fue un rompecabezas técnico. La desaparición del transpondedor y de otras señales convencionales, junto a la presencia de los handshakes satelitales, empujaron a muchas hipótesis. Un apagado deliberado del transpondedor parece la explicación más directa. El código desaparece intencionalmente cuando alguien lo apaga. Sin embargo, un apagado puede obedecer a varias causas: fallo técnico, error en procedimientos o intervención humana consciente. En cualquier caso, la máquina siguió enviando esos ritmos mínimos de satélite, y con ellos se pudo trazar una ruta extremadamente probable.
un giro que la aeronave habría efectuado poco después de perder contacto, alejándose de la ruta programada y tomando rumbo al suroeste. El trayecto, según los arcos y el análisis de consumo de combustible, sugiere que el avión terminó en el sur del Océano Índico por agotamiento de combustible. Esa es la teoría que, por consenso técnico, explica el desenlace más plausiblemente: un incendio de variables, una acción deliberada o una incapacidad prolongada de la tripulación que terminó con la aeronave en una amplia y remota región oceánica. Las evidencias materiales, aunque escasas, confirmaron que algo se estrelló en el océano. En 2015 apareció en la isla de la Reunión un flaperón, que tras análisis se identificó como perteneciente a un Boeing 777. El hallazgo civil puso en manos de la investigación una pieza concreta. No era ya solo un mapa de señales, sino un fragmento real, cubierto por la sal y por el tiempo, que seguía una deriva hasta las costas del este de África y las islas del Índico. La oceanografía, las corrientes y los modelos de deriva se convirtieron en una nueva línea de trabajo: rastrear la procedencia de ese fragmento y estimar desde dónde pudo haber partido. Hallazgos posteriores, en distintas costas del Índico y del sureste africano, arrojaron más restos compatibles con Boeing 777, aunque siempre fragmentos dispersos, ninguno que condujera de manera concluyente al núcleo del accidente: las cajas negras. Las cajas negras, formato común de denominación para los registradores de vuelo y de voces en cabina, son el corazón de muchas investigaciones. Extraen la última memoria de una aeronave, las voces y los datos que relatan segundo a segundo lo que ocurría. En el caso del MH370, y pese a extensas búsquedas en un área enorme del océano, esas grabadoras no aparecieron. El Índico Sur es un lugar inhóspito para la búsqueda, enorme, con fondos irregulares y en muchas zonas sin mapas detallados. La ausencia de estas cajas hizo que muchas hipótesis quedaran abiertas. Se pudieron analizar datos indirectos, patrones de radar militar que confirmaron giros, registros satelitales, comunicaciones en tierra y la confección de escenarios plausibles. Pero sin las grabadoras, ninguna hipótesis puede ser probada de forma absoluta. La búsqueda oficial fue larga y costosa. Se desplegaron embarcaciones, aviones, sonar y tecnología de barrido que escudriñó miles de kilómetros cuadrados. Cuando el esfuerzo estatal disminuyó, la búsqueda privada tomó protagonismo. Compañías especializadas en investigación oceánica, con tecnología que combina vehículos submarinos no tripulados y análisis de datos, se sumaron para seguir los rastros. En 2018, una empresa llamada Ocean Infinity emprendió una nueva fase de búsqueda con un contrato de pago por resultados, que reavivó esperanzas y polémicas. Exploraron áreas sugeridas por modelos de deriva y por reinterpretaciones de los arcos satelitales. Hallazgos menores y una enorme colección de balizas y señales submarinas se superpusieron a la nada concluyente conclusión: no se habían recuperado las cajas negras. La búsqueda se suspendió sin una resolución que cerrara la historia. Mientras tanto, entre técnicos y periodistas surgieron interpretaciones que, hay que repetirlo, no son hechos sino modelos compatibles con la evidencia. Una de las hipótesis más aceptadas por su coherencia con los datos, aunque sin prueba directa, es la del agotamiento de combustible tras un rumbo prolongado hacia el sur del Índico. Si la tripulación hubiese quedado incapacitada por alguna causa, una falla que impidiera responder a la situación, el avión podría haber continuado volando en piloto automático hasta quedarse sin combustible. El consumo y el perfil de la aeronave, estudiados contra los arcos satelitales, son compatibles con ese final. Otra línea plantea intervención humana deliberada: el apagado selectivo de sistemas, el cambio de rumbo y la supresión de comunicaciones podrían ser indicativos de una acción consciente. Ambas alternativas encajan con fragmentos de evidencia, pero falta el dato que decidiría la balanza: la grabación de cabina y el registrador de datos. En el espacio público surgieron muchas otras teorías, desde fallos estructurales hasta ataques externos. El trabajo de una investigación seria es filtrar, distinguir entre lo que las pruebas sostienen y lo que la imaginación propone. Los investigadores establecieron categorías claras: hechos verificados, hipótesis razonables y especulaciones que no superan la prueba del documento o del testigo. Esta disciplina
es la que ha permitido, pese a la frustración de no tener un cierre absoluto, avanzar en medidas de mejora para la seguridad aérea. Nunca está de más recordar que aun cuando un caso no se cierra, el aprendizaje puede proliferar en el sistema. La reflexión sobre redundancias, el seguimiento satelital continuo, los protocolos para pérdida de comunicaciones y las recomendaciones surgidas de este caso han modificado prácticas y diseño de búsqueda. Pero hay otra dimensión ineludible en esta historia, el duelo de los familiares. Para quienes perdieron a alguien en aquel vuelo, la falta de una conclusión es un dolor prolongado, una ausencia sin explicación. La búsqueda de respuestas se mezcla con peticiones formales a gobiernos, con entrevistas públicas, con demandas a compañías y con la esperanza, siempre presente, de que algún dato emergente pueda traer consuelo. En la economía emocional de la tragedia, un fragmento de fuselaje o una señal satelital no son solo pruebas técnicas, son signos que dicen «esto ocurrió» y que, de alguna manera, permiten empezar un proceso de cierre. Si hoy miramos el caso MH370 con cierta distancia técnica y humana, nos encontramos con una lección doble. Por un lado, la fragilidad de la vigilancia. Incluso un aparato moderno, en manos de procedimientos complejos, puede desaparecer de las rutas convencionales. Por otro, la potencia de la ciencia aplicada. Arcos satelitales, modelos de deriva y búsquedas submarinas son respuestas que la tecnología ofrece cuando la geografía y el mar parecen invencibles. No hubo, sin embargo, un final que satisfaciera a los interrogantes fundamentales sobre intencionalidad y circunstancias precisas de la muerte de la aeronave. Esa ambigüedad dejó al mundo con una imagen que no se compadece con la confianza cotidiana, un vuelo que, en teoría, no debería haberse perdido. Miniganchos para no dejar la atención. Pero, ¿qué dijeron realmente los satélites? Lo que revelan los arcos cambia todo. ¿Y qué sucede cuando la evidencia material se dispersa a lo largo de miles de kilómetros de costa y corriente? Esa dispersión obliga a los investigadores a usar la física del mar como si fuera una pista de huellas. Cerrada la primera historia, al menos en lo que respecta a los puntos verificables que hoy podemos relatar con cierto grado de certeza, el relato se desplaza a otra cabina, a otro amanecer y a otro tipo de silencio. En este caso, ya no hablamos de desaparición en alta mar, sino de una incapacidad que se construyó gradualmente dentro de la propia aeronave. Una atmósfera que dejó a todos dentro de ella sin la capacidad de reaccionar. Es el 14 de agosto de 2005. En el aeropuerto de Lárnaca, en Chipre, un Boeing 737 de bandera helénica se prepara para volar de regreso a Atenas. A bordo hay pasajeros y creencias diarias, alguien que vuelve de vacaciones, una familia, personal que se ocupa de sus tareas. Pero en tierra quedaron acciones y ajustes que con la distancia se mostrarán como determinantes. La noche anterior a ese vuelo hubo trabajos de mantenimiento que no se completaron como debían. Las aeronaves modernas dependen de una gestión minuciosa de elementos que, en apariencia, son pequeños: selectores, indicadores, procedimientos de puesta en marcha. Uno de esos componentes es el sistema de presurización de la cabina. A gran altitud, la atmósfera no tiene la suficiente densidad para que los humanos respiren con normalidad. Por eso los aviones presurizan el interior de la cabina para mantener niveles de oxígeno adecuados. El sistema de presurización se controla mediante selectores que determinan si la presión se maneja automáticamente o se deja en manual. Si por error el selector queda en modo manual y la tripulación no detecta la anomalía, la cabina puede perder presión sin que nadie lo corrija, y la tripulación y los pasajeros pueden sufrir hipoxia, una carencia progresiva de oxígeno que impide pensar, hablar con claridad y finalmente mover el cuerpo. La hipoxia es silenciosa y tramposa. Los síntomas empiezan con una disminución de atención, con errores sutiles que se traducen en decisiones equivocadas. En el accidente del vuelo Helios 522 se combinó una serie de errores humanos y técnicos. El selector mal ajustado tras tareas de mantenimiento dejó la aeronave en una condición vulnerable. Antes del despegue, las alertas que se activaron en la cabina fueron interpretadas de manera errónea por la tripulación. Una alarma que en muchos manuales se describe como altitud de la cabina fue confundida, según el informe griego, con otra de configuración. La confusión es clave. En una secuencia de errores, la posibilidad de atribuir una señal a lo que no es conduce a un comportamiento inadecuado. Mientras la aeronave ascendía, la presión interna descendía.
Las máscaras de oxígeno cayeron mecánicamente y muchos pasajeros no llegaron a ponérselas. Los tripulantes comenzaron a mostrar signos de incapacidad. En paralelo, hubo intentos desde tierra y desde la propia compañía por restablecer contacto, pero las respuestas que llegaban eran fragmentadas o inexistentes. Aquí aparece una figura que, por su acción, elevó el relato a algo casi cinematográfico. Un auxiliar de vuelo con licencia de piloto, Andreas Prodromou, que comprendió que algo grave sucedía y tomó la iniciativa de subir a la cabina para intentar controlar la aeronave. Contra el reloj y frente a una situación inusual, una tripulación inconsciente o incapacitada, pasajeros que no reaccionaban y alarmas, intentó pilotar. Las interceptaciones por cazas F-16 de la Fuerza Aérea Griega se sumaron al cuadro. Los aviones militares observaron la escena desde el exterior y desde luego comunicaron una visión que la investigación luego describió con frialdad técnica y con una carga emotiva considerable. Dentro de la cabina, muchos pasajeros aparecían inertes, sin el movimiento que la desesperación suele producir. La imagen de un avión que vuela sin la conciencia plena de quienes lo tripulan es por sí misma una advertencia sobre la fragilidad del organismo humano en un ambiente hostil. La cadena de errores que desembocó en el accidente permitió a los investigadores trazar responsabilidades en distintos niveles, procedimientos de mantenimiento insuficientes, comunicación inadecuada en la cabina y un entrenamiento que no siempre prepara para la identificación rápida de una hipoxia colectiva. La combinación de fallos técnicos y fallos de gestión humana, lo que se denomina en la literatura de seguridad como errores latentes, encubiertos por la organización y por la práctica rutinaria, explica cómo una falla aparentemente pequeña puede multiplicarse hasta resultar fatal. La investigación oficial, además, añadió recomendaciones concretas: revisar y estandarizar procedimientos de presurización, mejorar formación sobre reconocimiento de hipoxia y asegurar que los mecanismos de alerta física, incluidas las máscaras de oxígeno, sean comprendidos y utilizados por los pasajeros y por la tripulación en tiempo. La lección, otra vez, apunta a la suma de pequeños fallos. Ninguno, por sí solo, necesariamente habría terminado en tragedia. En conjunto, fueron suficientes para hacerlo. Pero este relato, aunque enorme en su dramatismo, no termina aquí. Hay detalles técnicos y humanos que merecen un examen más profundo. ¿Por qué se interpretaron mal las alarmas? ¿Qué influencia tuvo la cultura de la compañía y la preparación de la tripulación? ¿Hubo fallos en la documentación del mantenimiento? Cada una de estas preguntas abre una vía de investigación que puede llevar, en cadena, a recomendaciones de seguridad, y también pone en evidencia una verdad incómoda. En la aviación, la línea que separa una eventualidad manejable de una tragedia total es con frecuencia una suma de descuidos. En las palabras de los investigadores, y respetando siempre la distinción entre constatado y conjeturado, el accidente de Helios fue el resultado de un procedimiento de mantenimiento mal ejecutado, que dejó una vulnerabilidad crítica, amplificada por fallos en la percepción y la toma de decisiones de la tripulación. La dramática presencia de un miembro de la tripulación que intentó, en un acto de coraje y formación, revertir la situación, subraya hasta qué punto la intuición humana puede intentar reparar un fallo sistémico. El desenlace, no lo olvidemos, tuvo un impacto trágico sobre pasajeros y familiares, que al igual que en otros casos, quedaron con preguntas difíciles de contestar. Nuestro recorrido por los hechos aún no ha terminado. Quedan por contar las circunstancias del tercer caso, otro tipo de accidente que ocurrió en un aeropuerto, con un problema aparentemente menor que, sin embargo, derivó en una consecuencia desproporcionada. Hay un patrón recurrente en estas historias, un detalle que por sí solo no justificaría el drama total, pero que, sumado a otros, lo provoca. La aerolínea, los profesionales, la tecnología y la regulación son redes que pretenden sostener la seguridad. Sin embargo, cuando una lista se debilita, todo el sistema puede ceder. Pero antes de pasar a ese tercer relato, es necesario atender a preguntas que ya flotan en la mente del espectador. ¿Qué tienen en común MH370 y Helios 522 más allá del número trágico de víctimas? ¿Es la culpa de un individuo o un fallo del sistema? ¿Qué ha cambiado desde cada accidente en los protocolos y prácticas? Y sobre todo, ¿por qué 3 vuelos distintos, en lugares y circunstancias diferentes, comparten una sensación de fatalidad que podría haberse evitado? Son preguntas que atraviesan la investigación de seguridad aérea y que reclamamos con urgencia para continuar entendiendo cómo prevenir otras tragedias. La noche en que el equipo de vuelo del Eastern 401 se enfrentó a lo que, en apariencia, era un problema menor,
Una luz que no se encendía como debía terminó por convertirse en una lección dura y concreta sobre la fragilidad de la atención humana frente a la complejidad del avión y la cercanía del terreno. Era el 29 de diciembre de 1972. El Lockheed L-1111 salía de Nueva York con destino a Miami y la tripulación llevaba ya horas en servicio. El aparato siguió su aproximación normal, con los instrumentos y los procedimientos habituales, hasta que, en la fase final, una señal tenue cambió el foco de atención en la cabina. El indicador que inmutó a la tripulación no era una falla de motor, ni una alarma de pérdida irreparable. Se trataba de la luz que confirma el bloqueo del tren de aterrizaje. En muchos aviones, esa luz funciona como una pequeña garantía visual. Cuando la palanca del tren baja y las puertas se cierran, lámparas específicas marcan el estado. Si no se enciende, la sospecha lógica es que alguna bombilla se ha fundido o que hay un fallo en el encendido, y la reacción natural de los tripulantes es confirmar físicamente el estado del tren. Esa comprobación, repetida, es una tarea que exige bajar la vista, manipular paneles y, en el caso del L-1111, coordinar la labor entre piloto, copiloto y el ingeniero de vuelo. Lo que siguió fue una concatenación de distracciones. Mientras discutían la luz, la tripulación realizó acciones manuales en la cabina, comprobaciones, intentos de reemplazar, comunicaciones breves con la torre. En paralelo, el piloto automático, que mantenía la altitud mientras los pilotos verificaban la anomalía, quedó desconectado por una accidental. En ese modelo de avión y en muchos sistemas de control de la época, aplicar una fuerza sobre la rueda de control podía interrumpir el modo de altitud. No era una medida deliberada, sino una respuesta mecánica a una maniobra destinada a estabilizar la actitud de la aeronave. El resultado fue sutil. El avión dejó de mantener la altitud y comenzó un descenso lento, prácticamente imperceptible para quienes estaban ocupados en otra tarea. La cabina, en ese tramo, se volvió un conjunto de focos luminosos y voces tenues. Nadie miró de forma sostenida al horizonte ni procesó la pista de instrumentos que delataba la pérdida de altura. La distracción se prolongó durante decenas de segundos que bastaron para que el L-1011, leve y silenciosamente, se aproximara a la superficie del Everglades. Cuando la tripulación finalmente tomó conciencia de la situación, era demasiado tarde. El avión impactó en la densa vegetación del pantano y se rompió en varias secciones. Hubo supervivientes y hubo muertos. Los equipos de rescate enfrentaron un terreno hostil, pantanosas aguas negras y la dificultad añadida de localizar restos en un entorno que no ofrece puntos de referencia claros. El accidente no fue un colapso de metal o fuego instantáneo. Fue, tal vez con mayor crudeza, la consecuencia de una atención desviada. El análisis posterior por parte del organismo investigador, el NTSB en Estados Unidos, desglosó cada minuto y mostró cómo una serie de elementos sencillos se combinaron hasta producir el resultado fatal. Una luz que no se enciende, la decisión de centrar recursos en esa anomalía, la desconexión inadvertida del piloto automático y la falta de una verificación constante de la altitud. La lección técnica es nítida. En aviación, el foco operativo debe priorizar siempre la energía aérea, la actitud, la altitud y la velocidad por encima de problemas secundarios cuando la aeronave está a baja altura. La lección humana, no menos importante, es que la mente puede fijarse en un estímulo a costa de perder la visión del conjunto. El informe no se limitó a explicar lo que pasó, también examinó por qué pudo pasar. Surgieron categorías claras: distracción por sobrecarga de tareas, diseño de instrumentos que no ayudaba a mantener la conciencia situacional y prácticas de cabina que no fomentaban la comunicación plena entre los miembros del equipo. El diseño operacional del L-1011 permitía, sin un monitoreo rígido, que la tripulación se envolviera en una tarea que en sí misma prometía ser breve, pero que terminó por robar los minutos decisivos. Además, entre los factores destacados por los investigadores estuvo la ausencia de una cultura de protección estricta de la energía aérea, esa noción que prioriza las variables de vuelo más críticas, y la necesidad de procedimientos claros que prevengan la fijación en detalles no prioritarios durante fases críticas de vuelo. La reacción de la comunidad aeronáutica fue inmediata y profunda. Eastern 401 se sumó a una serie de incidentes que en conjunto empujaron al sector a repensar la interacción humana con la máquina. Dos áreas clave emergieron como prioritarias: la gestión de recursos de la tripulación,
Crew Resource Management, CRM, y el rediseño de interfaces para minimizar malentendidos. El CRM puso en el centro la idea de que la tripulación debe funcionar como un equipo integrado, con comunicación clara, asignación explícita de tareas y liderazgo que evite la dispersión. También se promovió la regla del Sterile Cockpit, que limita las conversaciones y las tareas no esenciales durante las fases de taxi, despegue y aproximación final. Desde el punto de vista del diseño, se revisaron disposiciones para que indicadores críticos no dependieran de bombillas individuales o de prácticas que puedan llevar a interpretaciones erróneas. El rescate en los Everglades mereció un capítulo aparte. Los primeros en llegar fueron equipos de la Guardia Costera, voluntarios locales y rescatistas que, a través de lanchas y helicópteros, buscaron supervivientes entre la vegetación. Muchas de las heridas no fueron producto del impacto por sí mismos, sino del entorno. Infecciones, mordeduras y lesiones debidas al pantano complicaron la atención médica. El testimonio de quienes acudieron al lugar habla de atmósferas de trabajo frenético, de trasladar a heridos sobre tablas a zonas donde los helicópteros podían evacuar y del desafío de mantener la dignidad y la rapidez cuando las condiciones eran tan adversas. En la investigación, esos esfuerzos aparecerían como actos de heroísmo, aunque la discusión técnica siguió siendo la pieza central para prevenir futuros incidentes de similar causa. Si comparamos el accidente del Eastern 401 con los otros dos casos que ya hemos narrado, emergen patrones inquietantes y, al mismo tiempo, lecciones útiles. MH370 nos mostró cómo la tecnología puede dejar puntos ciegos cuando los sistemas de identificación dejan de responder o cuando la geografía, un océano inmenso, se comporta como una pared que retiene información. Helios 522 nos habló de cómo pequeños errores de mantenimiento, combinados con interpretaciones equivocadas de alarmas y la silenciosa traición de la hipoxia, pueden incapacitar a toda una tripulación. Eastern 401 finalmente nos enseñó que la atención puede convertirse en enemigo cuando se fija en lo irrelevante y que la interfaz hombre-máquina debe diseñarse para impedir que un foco menor robe la vista del conjunto crítico. Estos tres casos, distintos en geografía y tecnología, comparten vectores similares: vulnerabilidades humanas, lagunas en procedimientos y límites de diseño. En los tres, la cadena de seguridad no se rompió por una sola acción. Fue una concatenación de errores pequeños o de decisiones rutinarias que, cuando se alinearon, produjeron el desastre. Esa concatenación tiene un nombre en la literatura de seguridad: el sistema de capas, que fracasa cuando todas las barreras caen en el mismo punto. Entenderlo es precisamente la tarea de la investigación moderna: fortalecer cada capa para que la probabilidad de alineamiento sea mínima. Sin embargo, no todo lo que siguió a estos accidentes fue solo luto y cuestionamientos. La industria, las autoridades y la comunidad científica aprendieron e implementaron cambios concretos que hoy forman parte de la forma en que volamos. Tras Helios, por ejemplo, se reforzaron las prácticas de mantenimiento y se revisaron los procedimientos de presurización en muchas aerolíneas. La formación sobre hipoxia se hizo más explícita en los programas de tripulación y se puso énfasis en la familiarización con alarmas para evitar confusiones críticas. Tras Eastern 401, el CRM se convirtió en una asignatura casi obligatoria. Influyó en la normativa sobre la cabina estéril y en el desarrollo de protocolos que obligan a priorizar parámetros de vuelo ante cualquier anormalidad. Tras MH370, la conversación global sobre la vigilancia de aeronaves alcanzó un nuevo nivel: la necesidad de trazabilidad continua, de sistemas redundantes que no dependan exclusivamente de transpondedores operados por la tripulación y de técnicas para localizar señales en el mar en tiempo más eficaz. La técnica y la tecnología han avanzado en décadas desde aquellos hechos. Hoy existen propuestas y sistemas en curso que buscan cerrar las lagunas que MH370 dejó en evidencia. Entre las medidas que la comunidad internacional ha puesto sobre la mesa figuran la idea de transmitir datos de posición y parámetros críticos en tiempo real,
la adopción extendida de ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast, que permite que una aeronave reporte automáticamente su posición GPS a receptores en tierra y en satélites, y recomendaciones de la OIAC sobre el Global Aeronautical Distress and Safety System, GATS, orientado a asegurar la localización de una aeronave en caso de pérdida de contacto. Al mismo tiempo, se han estudiado mejoras en los localizadores submarinos de registradores de vuelo, los llamados pingers, ampliando su autonomía, así como opciones para registradores desplegables que floten y transmitan la ubicación cuando una aeronave cae al mar. Es justo decir que desde 2014, la presión pública y técnica empujó a una revisión seria de las herramientas de rastreo y a un consenso creciente en que la localización debe ser continua y global. No obstante, existen límites prácticos. El océano conserva la ventaja de la dispersión. Corrientes, degradación de materiales y la inmensidad del fondo complican la recuperación física. Los registradores de vuelo, por muy robustos que sean, pueden quedar en un lugar que no ha sido cartografiado con precisión. Las soluciones técnicas, como transmisiones en directo de un subconjunto de parámetros de vuelo, también plantean preguntas sobre ancho de banda, privacidad, costes y quién opera y mantiene esas redes. Los debates sobre cuánta telemetría debe transmitirse en tiempo real y bajo qué protocolos siguen abiertos y son parte de la discusión regulatoria global. A nivel humano, las reformas impulsadas por Eastern 401 y Helios 522 han sido sustanciales. La enseñanza del CRM, por ejemplo, no se limitó a la formación técnica, introdujo una cultura de apertura, donde la voz del copiloto y del ingeniero tiene peso, donde la comunicación debe ser explícita y donde los procedimientos previenen la fijación. En muchos centros de entrenamiento se incorporaron simulaciones de escenarios atípicos, hipoxia lenta, fallos de indicadores y situaciones donde el piloto automático deja de responder, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones bajo estrés. Las aerolíneas revisaron también sus auditorías internas y los procesos de certificación de mantenimiento. Muchas veces los cambios son invisibles para el pasajero, pero incrementan la resiliencia del sistema. También surgió una conciencia ética y práctica sobre el tratamiento de familiares y la gestión de la información pública tras un incidente. El caso MH370 subrayó la necesidad de transparencia equilibrada con responsabilidad investigativa. Los familiares buscan respuestas y el público exige explicaciones, pero la investigación rigurosa requiere tiempo y la protección de las pruebas. Por eso hoy los organismos combinan la comunicación ágil con la prudencia en las conclusiones, diferenciando claramente entre hechos verificados, hipótesis razonables y especulaciones sin sustento. Volvamos por un momento a la naturaleza concreta de los fallos humanos que atraviesan estas historias. Hay patrones cognitivos que se repiten: la fijación atencional, la confirmación de hipótesis prematuras, el plan continuation bias, esa tendencia a seguir con la estrategia prevista aun cuando la evidencia sugiere lo contrario, y la complacencia que puede aparecer tras vuelos rutinarios. Frente a esos sesgos, las soluciones no son tecnológicas exclusivamente, son también formativas. Enseñar a no aferrarse a una explicación inicial, promover la habitualidad de revisar los parámetros críticos y diseñar listas de verificación que obliguen a la readaptación en momentos de incertidumbre son maneras de neutralizar la fuerza de esos sesgos. Pero las barreras organizativas también pesan. En algunos incidentes se han detectado errores latentes, decisiones de gestión, presiones comerciales o rutinas de mantenimiento que dejan huecos en el sistema. Estas condiciones no son visibles en el momento del accidente, pero crean un caldo en el que la casualidad y el fallo técnico pueden provocar la tragedia. Por eso, la seguridad moderna ha enfatizado un enfoque sistémico. No basta con corregir la perilla averiada, hay que revisar la organización que permitió que esa perilla quedase sin control. Y aquí entran las compañías privadas de búsqueda, como la que reavivó las esperanzas en el caso de MH370. Empresas especializadas en exploración submarina y mapeo océano han demostrado que con tecnología y contratos innovadores, por ejemplo, modalidad pago por resultados, se puede ampliar el alcance operativo de la investigación. Oceanografía, modelos de deriva, vehículos submarinos autónomos y análisis estadístico han permitido localizar restos que, de otro modo, se habrían quedado sin explicación. Es un ejemplo de colaboración entre sector público y privado que, sin embargo, no suple la necesidad de una política global de trazabilidad. En términos de transparencia y comunicación pública, ha habido también una evolución.
Las tragedias trajeron consigo una demanda legítima de explicaciones. Para responder sin sacrificar la integridad investigativa, los organismos ahora entregan informes interinos, listados de evidencia verificada y, en muchos casos, resúmenes accesibles al público. Ese enfoque busca equilibrar dos obligaciones, la de explicar y la de no comprometer pruebas o conclusiones prematuras. Todas estas reformas y avances nos devuelven a la pregunta que propuso el título: ¿por qué siguen ocurriendo eventos que nunca debieron existir? La respuesta no es sencilla ni única. Algunas tragedias son el resultado de fallos técnicos que, en conjunto con condiciones operativas adversas, terminan por vencer las barreras diseñadas. Otras son la consecuencia de procesos humanos y organizacionales que acumulan riesgo. Y en otros casos, la geografía o el azar crean desafíos que las tecnologías existentes no alcanzan a resolver de inmediato. La convergencia de causas y la complejidad sistémica significan que no hay una vacuna única contra la tragedia. Hay, en cambio, un proceso de mejora continua que combina diseño, formación, regulación y, no menos importante, memoria. La memoria es una palabra que adquiere un sentido práctico cuando hablamos de seguridad. Recordar no solo implica citar fechas y nombres, es incorporar lecciones en checklists, en simulaciones, en diseños de cabina y en normas de mantenimiento. Es transformar el dolor en aprendizaje colectivo. En ese sentido, cada accidente se convierte en un capítulo de un manual que, por desgracia, se alimenta de vidas perdidas para mejorar la siguiente generación de vuelos. Esa es una realidad incómoda pero incontrovertible. La seguridad se construye también a partir de la atención a los errores de otros. No obstante, la persistencia del misterio, sobre todo en casos como MH370, nos recuerda la limitación frente a lo que el mar y la dispersión pueden ocultar. La ausencia de las cajas negras en ese expediente convierte la historia en una especie de dolor público que no encuentra cierre. Esa falta ha incentivado propuestas que van desde mejorar la duración de los pingers hasta la transmisión en tiempo real de tramos críticos de datos. Se han discutido alternativas técnicas, legales y éticas, y la presión acumulada empuja a que la aviación contemporánea avance hacia sistemas que permitan, cuando sea necesario, saber con mayor prontitud dónde y por qué falla una aeronave. Si hay una conclusión que atraviesa estas tres historias, MH370, Helios 522 y Eastern 401, es que los accidentes no suelen ser el fruto de una única causa monumental, sino la suma de varias causas pequeñas que se alinean. En MH370, el misterio incluyó desconexiones deliberadas o no, interacciones satelitales y la inmensidad del mar. En Helios, un selector en la posición equivocada tras un mantenimiento incompleto generó una hipoxia que anuló a la tripulación. En Eastern 401, la luz de una bombilla fue el anzuelo que atrapó la atención y permitió que el avión perdiera la altura sin que nadie lo detectara a tiempo. En cada caso, las barreras diseñadas fallaron no por un único eslabón roto, sino por una cadena de eslabones debilitados. Frente a esos eslabones, la respuesta es múltiple: rediseño técnico, fortalecimiento del CRM, mejora de los procesos de mantenimiento, implementación de sistemas de rastreo más robustos y, sobre todo, una cultura que ponga en el centro la prevención y la humildad operativa. Ninguna tecnología sustituye completamente el juicio humano, pero bien diseñada, la tecnología reduce las demandas cognitivas y proporciona redundancias que evitan que una mirada distraída sea definitiva. Terminamos con una imagen que resume la tensión entre lo que somos y lo que tratamos de construir. El cielo, para la mayoría, sigue siendo una promesa de velocidad y conexión. Para unos pocos, ha sido también el escenario del límite último de nuestra fragilidad. Los vuelos malditos del título no son maldiciones sobrenaturales. Son etiquetas retóricas que expresan la frustración frente a fallos evitables. Lo que debemos retener es la insistencia. Cada una de estas historias exige memoria activa. Exige que las autoridades, las compañías, los ingenieros y las tripulaciones sigan investigando, actualizando y enseñando. Exige que quienes toman decisiones nunca caigan en la complacencia. Si algo queda claro tras recorrer estos 3 episodios, es que la seguridad aérea es una conversación que no termina nunca. Se sostiene en miles de detalles y en el trabajo constante de quienes buscan entender por qué una cadena se rompió para reconstruirla más fuerte. Y mientras sigamos volando, la responsabilidad colectiva es mantener viva esa vigilancia, mejorar los instrumentos, equipar mejor la formación, rediseñar los sistemas
Y sobre todo, honrar la memoria de quienes no tuvieron respuestas con el empeño de que sus historias transformen la manera en que prevenimos las próximas. Comparte esta investigación si conoces otra historia que merezca ser recordada y mantén viva la memoria de quienes nunca encontraron cierre.